juega a las escondidas con nosotros y por ahora viene ganando. Alrededor del 50% del azúcar añadida en nuestra dieta sabemos de dónde proviene porque conocemos sus alimentos, pero un 50% del azúcar está oculta en alimentos y productos que no te imaginás. Es súper adictiva, se comporta igual que el tabaquismo o incluso la cocaína. En la mayoría de los países hay cifras de sobrepeso y obesidad que rondan el 30 al 40%. Por ejemplo, en Suiza es del 42%. Es lo mismo a decir que hay 2.000 millones de personas en el mundo que padecen sobrepeso u obesidad. Un caso particular y de estudio es el de México, con las siguientes cifras alarmantes. Tienen las tasas de sobrepeso y obesidad infantil más altas del mundo. 1 de cada 5 chicos va a ser obeso y 1 de cada 2 va a desarrollar diabetes. Del total de su población, el 72% tiene sobrepeso u obesidad y un 10% diabetes. Y ya sabemos que la diabetes mata a una persona en el mundo cada 6 segundos. En 1980, solo el 7% de la población mexicana tenía obesidad severa. Ya en 2018, estas cifras llegaron a un 35%. En los últimos 10 a 20 años, disminuyó el consumo de frutas y verduras en un 30% y de frijoles en un 50%. En contraposición, aumentó un 40% el consumo de bebidas azucaradas. Se estima que en México hay 1,5 millones de puntos de venta, tanto para comida chatarra y o bebidas azucaradas. Los mexicanos consumen entre 144 a 163 litros por año por habitante de bebidas azucaradas. En muchos países, esta mala alimentación y estilo de vida actual matan más que la violencia. Así que vamos a ver un poco las estrategias de las que se vale la industria para que consumamos más sus productos y cómo atacan principalmente a los niños, también cómo están compuestos los alimentos con su azúcar agregada, en dónde está oculta y los diferentes nombres que recibe, la dosis diaria que debemos consumir y sobre el final lo que podemos hacer para mejorar nuestra alimentación y por lo tanto mejorar nuestra calidad de vida y salud, y un poquito de historia tanto en Estados Unidos como en México para entender cómo cambió tan radicalmente la alimentación, pero sobre todo la salud de nuestra población. Y estas cifras alarmantes no son solo de sobrepeso y obesidad para tomarlo como un problema estético. Ojalá fuera solamente un problema estético. El tema que eso deriva en enfermedades mucho más graves, como la presión alta, el colesterol, la diabetes, que luego se convierten en enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio, el ACV y la enfermedad vascular periférica, o sea que se te tapen las arterias de, por ejemplo, las piernas. También existen enfermedades graves de los riñones o incluso las enfermedades autoinmunes o el cáncer. Todo esto con una diferencia de 5 a 10 años, 15 años entre que aparece este sobrepeso y obesidad y algunas de estas enfermedades. Y como nos viste en otros videos, los alimentos tienen micronutrientes como las vitaminas y minerales y los macronutrientes que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono o glúcidos o azúcares. Y todos tienen una cierta proporción de cada uno de ellos. Puede haber algunos con prácticamente puro hidrato de carbono y prácticamente grasas, pero todos tienen una combinación. Por ejemplo, las carnes van a tener más proteínas y grasas que hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, toda esta comida real, toda esta comida que uno adquiere, tiene azúcar, pero es un azúcar natural, o sea que es natural de los alimentos, que es composición del alimento, como por ejemplo el azúcar de la leche. Eso es algo normal. El tema está en el azúcar agregada, que es este azúcar que le añadimos a los alimentos, por lo general a los productos procesados y ultraprocesados, y por lo tanto la consideramos azúcar oculta en los alimentos. Puede ser tanto la cucharada que yo agrego a mi café o este azúcar de estos alimentos que muchas veces no nos damos cuenta, y se estima que aproximadamente el 75% de todos los alimentos, incluso pueden ser más de 600.000 alimentos que encontramos en los diferentes supermercados, tienen azúcar agregada. Y como nos escuchaba decir también, todo este problema actual de estas enfermedades crónicas no transmisibles, comparándolas como por ejemplo enfermedades transmisibles como el COVID, dependen de toda esta mala alimentación y sobre todo este malo estilo de vida que tenemos actualmente, donde tenemos una mala alimentación y que es la principal de todos los problemas, pero que también
se nutre, o sea que también se agrava con el mal manejo del estrés, la pobre actividad física, o sea el sedentarismo y el mal dormir. Tenemos tanto peor sueño en calidad como en cantidad. Dormimos mucho peor que en otras épocas y se resume en que tenemos mala alimentación, sedentarismo y pantallas, mucha invasión de pantalla. ¿Y qué ocurre con la industria? La industria quiere vender y en la alimentación pasa lo mismo y ha mejorado tanto la ingeniería en los alimentos que se van de las mejores estrategias. Es muy parecido a lo que pasó con la ingeniería del tabaco. Hacen lo mismo tanto en la producción como en el marketing y se valen de una de las principales piezas que es la adicción al azúcar. Tenemos adicción por el azúcar, estamos medio preparados para eso, pero así todo hay estudios que muestran en ratas, por ejemplo, que es mucho más adictivo el azúcar que la heroína, incluso que la cocaína, pero así todo nuestro cuerpo tiene algunas herramientas como hormonales, tanto con hormonas que suben y bajan como la grenina, la leptina, la insulina, el glucagón, entre otras miles, y llegamos a un punto donde nos saciamos igual. Si yo empiezo a comer azúcar, incluso llega un momento que me empalago. Voy a comer más que si fuera otro alimento, pero dentro de todo freno. La industria acá descubrió que cuando la suman, y acá entran dos ingredientes claves, a la sal y a las grasas, los alimentos se volvían mucho más palatables. O sea, la palatabilidad es cuán rico, cuán agradable para nuestro paladar un alimento. Y obviamente los productos ultraprocesados van a ser mucho más agradables que, por ejemplo, el brócoli. Entonces, combinándolos, hicieron que comamos aún más. Llegaron a la dosis ideal de la conjunción de todos estos alimentos y por lo tanto comemos cada vez más de estos productos ultraprocesados. Entonces la primera herramienta que tienen es que el azúcar es adictiva y que mejoró tanto la ingeniería que sumándole otras cosas incluso le hicieron que consumamos más. Pero la segunda herramienta que tienen es que el azúcar en estos alimentos, estos productos ultraprocesados, tanto la sal y otras cosas, hacen que sean alimentos no perecederos, que duren mucho, que no cambien su sabor, que los podamos transportar larga distancia y almacenar mucho tiempo y a su vez se hacen baratos. Obviamente agregando lo que ya sabemos, que son adictivos y que son ricos. Obviamente nadie va a negar que son mucho más ricos que, como dije recién, un brócoli. Usando todo esto, la industria fue creciendo y por lo tanto reinvirtiendo mucho. Tal es así que industrias, por ejemplo, de bebidas muy conocidas, por ejemplo, entre 2010 y 2015 han gastado 120 millones solamente en marketing. Se basan muchas de sus estrategias en la primera infancia, en menores de 10 años, porque ahí es donde nosotros generamos nuestra conducta alimentaria que nos va a seguir toda nuestra vida. Por eso hacen un marketing muy agresivo en este grupo etario y en países de pequeños y medianos ingresos. Lamentablemente acá se cumple también en la famosa regla del 80-20, donde un pequeño grupo, un 20% de los consumidores son los que consumen el 80% de sus productos. Lamentablemente son esos pacientes que llevan todas estas enfermedades. Y obviamente la industria se vale de muchos lobbies, de muchas herramientas para seguir perpetuándose, para evitar un montón de leyes que vamos a hablar al final. ¿Y con qué otros nombres podemos encontrar el azúcar? El azúcar tiene más de 50, 56 nombres. Por ejemplo, vamos a encontrar con la terminación osa, pero uno de los más conocidos es el jarabe de maíz de alta fructosa, o lo vas a encontrar en castellano como JMAF, pero también vas a encontrar como la palabra azúcar o sacarosa, entre otras miles. Además de esto, pueden haber equivalentes. Por lo tanto, imagínate en todos los nombres que se valen en la industria y por lo tanto es muy difícil encontrar en las etiquetas toda la cantidad. Por eso vas a encontrar el azúcar oculta en productos que ni te imaginabas, como salsa de soja, mantequilla de maní, como en cualquier otro tipo de salsa, ketchup, incluso la mayonesa. La industria se vale de esta conjunción de azúcar, grasa y sal para que sean cada vez más ricos y que sean más adictivos. ¿Y cuál es la dosis diaria de consumo de azúcar añadida? No el azúcar que viene con los alimentos, con la comida real, como te dije, no el azúcar que viene en las verduras, que viene en la fruta, que en la fruta es la fructosa principalmente, o en los lácteos. Es el azúcar que uno agrega tanto en cucharadas como estos alimentos que te digo, panes, galletitas, todos los productos ultraprocesados, procesados o estas salsas o lo que fuera. Por ejemplo, que viene empaquetado. Sería más o menos, según la OMS, 5 a 10% de total de calorías ingeridas. Para una dieta de 2000 calorías, más o menos un 5 a 10% tendría que estar entre un 25 a 50 gramos por día. Obviamente en los chicos
en lo posible nada, mínimo dicen en menores de 2 años, pero en los chicos menores de 10 incluso la menor cantidad de azúcar posible, todo tipo de azúcar, incluso la miel, el azúcar mascabo, todos los tipos de azúcar son iguales, pueden variar muy poquito, te pueden aportar un poco más de vitaminas, minerales, pueden tener un poquito menos de refinamiento, pero a los fines prácticos son las mismas calorías de azúcar que estás ingiriendo y vas a llegar muy rápidamente. Por ejemplo, con un vaso de alguna gaseosa podés estar llegando, incluso fíjate un día normal donde consumas un solo café con una cucharada de azúcar, le agregues alguna bebida azucarada, puede ser un jugo o alguna gaseosa con no tanta azúcar y comas algún pan, alguna galletita, algún cereal en la mañana, como mucho algún yogur que agregues, vas a estar pasándote de estos 50 gramos de azúcar en el día. Mínimo 70 gramos vas a estar consumiendo ahí. ¿Y cómo fue entonces que llegamos a toda esta epidemia, a este ambiente obesogénico que nos invade en la actualidad y que nos enferma cada día más? A grosso modo, en Estados Unidos, a partir de 1970, empezó a empeorar la calidad de los alimentos y nos fue llevando a comer cada vez alimentos de peor calidad y en más cantidad y en más frecuencia. O sea, comemos más cantidad, pero también cada vez más veces por día. Antes comíamos 2, 3, ahora comemos mínimo 4 veces por día, comemos 6 veces por día, 7 veces por día. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más alimentos a toda hora y en todo lugar, y encima de la peor calidad. Pero a grosso modo pasó que en Estados Unidos en los 70 empezó a haber mucha enfermedad cardiovascular y a la par surgió un estudio que se llamó el estudio 7 países, que tiene muchas críticas, porque primero que se hizo en más de 7 países, se hizo alrededor de 20 países, y en muchos países con alta cantidad de grasa no daba enfermedad cardiovascular, y en países con baja cantidad de grasa había enfermedad cardiovascular, y también pasaba lo contrario. Entonces tiene muchas críticas, pero en base a eso se empezó a demonizar a las grasas y se empezó a implementar leyes en el Congreso de Estados Unidos. La industria aprovechó la oportunidad, la Liga del Azúcar empezó a tomar partido y así se fueron de a poco generando cada vez más alimentos, mejor dicho, productos con muy poca grasa y más azúcar, productos baratos y adictivos, todas ganancias para la industria. Por lo tanto, empezaron a aparecer todos estos productos de alta cantidad de almidón en paquetes llamativos, en detrimento de comer cada vez menos carne, menos huevo, menos lácteos, incluso aunque estos fueran bajos en grasas. Y en contraposición empezamos a implementar muchos productos procesados y ultraprocesados, incluso alimentos naturales, pero con alta cantidad de azúcar que, cuando es alta proporción, también pueden llegar a ser dañinos dependiendo del estilo de dieta que uno lleve, como el arroz, la papa, cereales, harinas, etcétera, etcétera. En México pasó algo parecido. A partir de los 80, con tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, se abrieron al mundo y los empezaron a inundar de todos estos productos de pésima calidad. Y si bien uno puede decir que si yo me muevo más y como productos, a los fines prácticos es lo mismo porque lo que importan son las calorías, pero no es tan así. Importa la calidad de los alimentos. Yo puedo decir que consumo 2000 calorías de cualquier porquería de la industria y me muevo y quemo 2000 calorías y probablemente no sea tan bueno. Mucho mejor que sean capaz 2500 calorías de alimentos naturales que estos productos ultraprocesados. O sea, las calorías importan, nadie dice que no, pero no es tan específico esto de calorías que entran versus calorías que salen. Es mucho más complejo porque existe también la calidad, el metabolismo, el nivel hormonal, la saciedad que se genera en nuestro organismo y por lo tanto hoy consumí 2500 calorías, pero si son de buena calidad, capaz que mañana termino consumiendo 1500. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Y nos tenemos que basar en lo que siempre nos escuchás decir: eliminar los productos ultraprocesados y comer comida real. Lo que tenés que comer es alimentos de buena calidad que vienen de la tierra, frutas, verduras, carne de todo tipo y color, carne, pollo, pescado, cerdo, huevos, lácteos con moderación, frutos secos. Generalizando sería un poco eso. Obviamente todo depende del paciente, depende de los objetivos, pero a grosso modo eso sería. ¿Y qué está pasando en los diferentes gobiernos, diferentes países, diferentes naciones? Están dándose cuenta de que tienen un gran problema y ya, por ejemplo, en México se implementaron muchas leyes que están tratando de paliar esta crisis y, por ejemplo, generaron leyes con impuestos al azúcar que los hacen más caros, leyes que generan un etiquetado frontal y que le avisan rápidamente al consumidor que algo tiene mucha sal o mucho azúcar o mucha grasa, y leyes que impiden la publicidad engañosa, el marketing hacia los niños. Si bien algunas cosas se pueden discutir, pero a grosso modo, todas estas leyes han bajado considerablemente el consumo de todos estos productos. Obviamente la industria no se queda atrás y hace lobby para evitar todo esto. Acá en Argentina también se han promulgado varias de estas leyes y obviamente cuando fue el tema del etiquetado frontal, por ejemplo en Tucumán, uno de los principales exportadores de azúcar en el mundo, generó mucha resistencia
a esto. Pero como te digo, el ambiente es súper importante, va a ser motivo de otro video, pero por lo general las personas que más las ves saludables, que más se cuidan, por lo general son personas que no tienen más fuerza de voluntad que otras, sino que son personas que se exponen mucho menos al ambiente. Y eso, por ejemplo, una regla básica es: si vas al supermercado, anda a comprar las 3 cosas que fuiste a comprar y no te dejes tentar. Ahí es difícil decirles que no, pero es mucho más fácil decirles que no en el supermercado que en tu propia casa. Cuando vos tengas ese producto en tu casa, ya sea al día o a los 2 meses, pero en algún momento lo vas a consumir. En algún momento te va a agarrar más débil y vas a consumir estos alimentos de pésima calidad. Hemos llegado al final del video. Te agradezco por haber llegado hasta acá. Si te gustó, dale like, comenta, seguinos en nuestras redes, activa la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video.